Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy traigo una historia llena de intriga. Doña Anguía y Don Tuan han empezado a planear en secreto un nuevo complot. Después de que Uri dejara la empresa para marcharse a vivir con Lee Tu-tieu, surge la gran pregunta: ¿qué harán ellos para intentar que regrese? Lo cierto es que no están dispuestos a rendirse tan fácilmente, y sus movimientos podrían desencadenar una serie de conflictos inesperados. ¿Será que su estrategia logrará separar a Uri de la vida tranquila que ha escogido, o solo conseguirá provocar más caos y tensión entre todos los involucrados? Os invito a descubrirlo conmigo, porque lo que viene promete ser un torbellino de emociones. Un día lleno de energía y buen ambiente en la granja. Así podríamos describir la jornada que compartieron Uri Egan y Lee Tu-tieu. Desde muy temprano todos se pusieron manos a la obra con un objetivo claro: terminar la construcción de la nueva cocina, un espacio que prometía convertirse en el corazón del lugar. Egan, con su habilidad y destreza, se encargó de trabajar la estructura de bambú y levantar el techo, mientras que Tu-tieu, junto con los demás, se dedicó a colocar cuidadosamente las hojas de palma, que darían frescor y un aire tradicional al ambiente. La coordinación entre ellos fue impecable. Cada movimiento, cada esfuerzo, parecía encajar de forma natural, como si hubieran trabajado juntos toda la vida. Y poco a poco, entre risa, sudor y la satisfacción de ver el progreso, la cocina tomó forma ante sus ojos. Cuando terminaron, el resultado fue sorprendente. Un espacio amplio, fresco y acogedor, que no solo serviría para preparar comidas, sino también como punto de encuentro para compartir momentos especiales. El nuevo techo de palma ofrecía sombra y frescura, creando un lugar perfecto para refugiarse del sol después de una dura jornada. Tras concluir la construcción, el grupo decidió coronar la jornada con una comida sencilla, pero llena de sabor y cariño. En la mesa no faltaron platos caseros preparados con esmero: un delicioso pollo salteado con jengibre y cúrcuma, brotes de bambú salteados, una reconfortante sopa de pollo con bambú, además de una colorida variedad de verduras frescas recién recogidas del huerto. Cada receta llevaba consigo la esencia de la cocina tradicional, esa que nos conecta con lo auténtico y nos recuerda el valor de lo natural. El ambiente era cálido y familiar. Mientras compartían los platos, todos conversaban con cercanía, riendo y recordando los momentos de esfuerzo que habían vivido juntos horas antes. No se trataba únicamente de comer. Era una celebración del trabajo en equipo y de la amistad que se había fortalecido a lo largo del día. En cada gesto y cada palabra se percibía un profundo agradecimiento por la ayuda recibida por la compañía en tiempos de dificultad y por la oportunidad de construir algo que ahora disfrutaban en común. Esa mesa se transformó en un símbolo de unión, donde los sabores caseros se mezclaban con las emociones sinceras de quienes habían puesto su corazón en el proyecto. Mientras tanto, en otro escenario de la historia, Doña Anguía decidió dar un paso arriesgado y convocó a Don Tuan en la intimidad de su casa. No se trataba de una visita casual ni de una charla sin importancia. Lo que Anguía tenía en mente era un plan que podría cambiar el rumbo de todo lo ocurrido hasta ahora. Con un aire serio y calculador, le explicó a Tuan la razón de su llamada. Necesitaba su ayuda para traer de vuelta a Uri. Desde que Uri había entregado oficialmente la empresa a su madre y se había marchado a vivir con Lee Tu-tieu, la ausencia del joven había dejado un vacío difícil de llenar. Anguía no estaba dispuesta a aceptar esa situación sin luchar
y veía en Tuan la persona capaz de diseñar una estrategia lo bastante convincente para revertirla. La conversación estuvo cargada de tensión y de intriga. Nya hablaba con determinación, subrayando la importancia de actuar pronto antes de que Uri se adaptara por completo a su nueva vida. Para ella, recuperar al muchacho no era solo cuestión de negocios, sino también un asunto de orgullo y de control, algo que no podía permitirse perder. Doña Anguía no podía ocultar su creciente preocupación cada día que Uri pasaba junto a Li Tu-tieu en la tranquilidad de la granja. Hacía que fuese más difícil imaginar su regreso al seno familiar. En su mente, la distancia entre Uri y la vida que siempre había llevado se ensanchaba, y con ello la posibilidad de recuperarlo parecía desvanecerse poco a poco. Para Anguía, dejar que el joven se acostumbrara demasiado a esa nueva rutina significaba correr el riesgo de perderlo para siempre. Don Tuan, en cambio, observaba la situación desde otra perspectiva más fría y calculadora. Según él, esperar que Uri regresara por voluntad propia era un error ingenuo. La única manera de lograrlo era recurrir a ciertas artimañas, incluso si eso significaba traspasar los límites de lo moralmente aceptable. Si no utilizamos alguna estrategia astuta, será prácticamente imposible traerlo de vuelta, insistió con firmeza. Sus palabras, aunque duras, resonaban con un realismo que Anguía no podía ignorar. Tras un largo intercambio de ideas, ambos llegaron a una conclusión común. Había que diseñar un plan concreto para romper poco a poco los lazos que Uri estaba formando con su nueva vida. No podían permitir que se enraizara en el día a día del campo con sus sencillas alegrías y el afecto sincero de Tu-tieu. La clave estaba en encontrar un punto débil, una fisura en esa aparente felicidad, y aprovecharla para persuadirlo de regresar. La pregunta queda en el aire. ¿Qué clase de conspiración urdirán esta vez? Lo que parece seguro es que sus próximos pasos no serán inocentes, sino parte de un juego de poder en el que las emociones, las lealtades y la verdad misma estarán en constante riesgo. Una partida peligrosa, que promete más intriga, más giros inesperados, y sin duda mayores tormentas en el destino de Uri y quienes lo rodean. El contraste se hace evidente y casi palpable. Por un lado tenemos la calidez de la vida sencilla en la granja Li Tu-tieu y los demás reunidos en la nueva cocina, compartiendo risas, platos caseros y esa sensación de armonía que solo se encuentra en un hogar construido con esfuerzo y cariño. Allí todo respira tranquilidad, cercanía y una felicidad auténtica que brota de los pequeños detalles. Por el otro lado, en un escenario completamente distinto, Doña Anguía y Don Tuan se consumen en sus preocupaciones y estrategias sobre el futuro de Uri, mientras en la granja el tiempo parece detenerse en un ambiente acogedor. Ellos se ven atrapados en cálculos, temores y la necesidad de idear planes para traer de vuelta al joven. Esta dualidad revela no solo dos mundos opuestos, sino también el dilema central de la historia, la lucha entre la sencillez de una vida plena y los enredos de la ambición y el control. Dos atmósferas que avanzan en paralelo, pero destinadas a chocar en cualquier momento, generando un conflicto que promete redefinir el destino de todos los involucrados. Realmente apasionante. La madre de Uri está dispuesta a hacer cualquier cosa para que su hijo regrese, mientras que Lin no se detendrá ante nada para conquistar por completo el corazón de Uri. ¿Quién logrará salir victorioso en este juego lleno de intrigas y estrategias? ¿Quién quedará atrapado en los peligrosos planes que se tejen a su alrededor?
Cada gesto, cada palabra y cada mirada cuentan en esta batalla silenciosa de emociones y deseos. No se lo pueden perder. Y acompáñenme ahora mismo para ver cómo se desarrolla este emocionante enfrentamiento lleno de tensión y sorpresa. Ayer, después de salir de la tienda de tu tío Lin, regresó junto a la madre de Uri a la mansión. Al entrar en la sala, un aire de tensión sutil llenó el ambiente, aunque ambas mostraban calma en su rostro. Se acomodaron en los sillones y mientras conversaban en sus mentes, se tejían pensamientos ocultos, cada una con planes muy distintos, cuidadosamente calculados. La madre de Uri, con el rostro serio y la voz firme, habló primero. Hoy, ella estuvo demasiado cerca de Uri. Si no actuamos con rapidez, las cosas podrían salirse de control. Sus palabras no eran simples advertencias. Eran el reflejo de una mente siempre alerta, evaluando cada posible consecuencia. En su interior trazaba estrategias paso a paso, cómo traer a Uri de vuelta al hogar, asegurándose de que ninguna influencia externa distorsionara su juicio. Cada movimiento debía ser preciso, cada palabra cuidadosamente medida, porque sabía que la determinación de Uri no era fácil de quebrantar. Su experiencia como madre y su profundo conocimiento de su hijo le permitían prever los riesgos y planear soluciones antes de que cualquier situación se tornara irreversible. Lin, por su parte, se limitó a sonreír suavemente con un tono de voz dulce y melodioso, como miel derramándose sobre la conversación. Sí, por supuesto. Siempre he pensado que Uri necesita escuchar los consejos de su madre, quien mejor que usted sabe lo que es correcto para él. A simple vista sus palabras eran respetuosas, casi serviciales, pero en su interior cada frase era una pieza de un rompecabezas cuidadosamente diseñado. Cada mirada, cada gesto estaba calculado con precisión. Quería despertar la confianza de la madre de Uri hacia ella, presentarse como una aliada confiable y al mismo tiempo construir discretamente un puente hacia el corazón de Uri. Su plan era doble, ingenioso en su simplicidad y efectividad, ganarse la simpatía y aprobación de la madre, mientras tejía los hilos para que Uri la viera como única, indispensable e inevitable. Mientras hablaban, Lin alternaba entre gestos de humildad y leves sonrisas llenas de complicidad fingida. Cada asentimiento, cada sí madre parecía natural, pero su mente nunca descansaba. Analizaba las posibles reacciones de la madre de Uri a cada palabra, calculando qué movimientos la harían confiar más en ella. Y simultáneamente qué acciones podrían despertar en Uri una curiosidad silenciosa, un interés creciente que lo acercara irremediablemente a sus planes. Cada comentario debía sembrar suavemente la idea de que ella compartía los mismos valores que la madre de Uri, mientras insinuaba apenas perceptiblemente que su lugar junto a Uri era especial, único. La madre de Uri, por su parte, no se dejaba engañar fácilmente. Sus ojos recorrían cada expresión de Lin, evaluando la sinceridad detrás de la dulzura. Sin embargo, la joven parecía haber perfeccionado su arte. Mostraba respeto absoluto, escuchaba con atención, asentía en los momentos adecuados, y su sonrisa nunca dejaba entrever sus verdaderos objetivos. La madre de Uri percibió la intención oculta, pero no podía negar que de algún modo la forma en que Lin manejaba la conversación le resultaba intrigante. En medio de esta sutil batalla, Uri permanecía el centro de atención, aunque aún ajeno a la complejidad de los hilos que se tejían a su alrededor. La madre buscaba protegerlo y atraerlo de nuevo, mientras Lin trabajaba silenciosamente para conquistar su corazón.
Cada decisión, cada gesto prometía cambiar el rumbo de los acontecimientos y elevar la tensión al máximo. Lin no podía quedarse quieta. Después de regresar de la casa de la madre de Uri, su mente estaba llena de planes y un objetivo claro: presionar a Tutieu. Con pasos decididos se acercó a la cocina donde Tutieu estaba concentrada en su trabajo preparando los ingredientes con precisión. La atmósfera se cargó al instante con su presencia. Su sombra se proyectó en el suelo y sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y determinación. Tutieu, parece que no sabes dónde está tu límite, dijo Lin con voz suave pero cargada de amenaza. ¿Crees que puedes moverte con libertad aquí, sin que nadie te lo impida? Su tono era firme, calculado, y cada palabra llevaba implícita una advertencia. Tutieu retrocedió un paso, su cuerpo tenso pero firme. Sus manos, aún ocupadas con los utensilios, no traicionaban su resolución. Lin, no quiero que esto se salga de control, respondió tratando de mantener la calma a pesar de la presión que sentía. La cocina parecía encogerse a su alrededor. Cada movimiento de Lin era un recordatorio de que la confrontación no era solo verbal, sino un juego de poder. Lin soltó una sonrisa burlona, lenta y peligrosa, avanzando un poco más hacia Tutieu. Cada paso suyo estaba medido como si fuera una danza calculada, que dejaba claro quién tenía la iniciativa. «Ah, entonces tendrás que aprender una lección», dijo acercándose aún más. Sus ojos fijos en Tutieu reflejaban posesión y una determinación inquebrantable. «Él es mío, y no voy a permitir que nadie se interponga en mi camino». El aire entre ellas se volvió casi tangible, cargado de tensión, rivalidad y la certeza de que ninguna estaba dispuesta a ceder. Tutieu mantenía la cabeza erguida, enfrentando el desafío con firmeza, mientras Lin explotaba cada pequeño gesto para marcar territorio y afirmar su intención. Era un enfrentamiento silencioso pero intenso, donde cada palabra, cada mirada y cada respiración contaban y donde el equilibrio podía romperse en cualquier momento. Afortunadamente, Uri apareció justo a tiempo. Su figura entró en la habitación con un aire de cansancio que no lograba ocultar la firmeza de su carácter. Cada paso que daba era una declaración de autoridad. Cada mirada lanzada a Lin llevaba consigo un aviso inquebrantable. «Basta, Lin, has ido demasiado lejos», dijo con voz grave y controlada, cortando de golpe la tensión que llenaba el aire. Su presencia era un muro invisible que protegía a Tutieu, quien a su lado parecía respirar por primera vez en lo que parecía una eternidad. Tutieu, aunque todavía sentía el temblor en sus manos y en su voz, logró mantener la compostura. «Has llegado justo a tiempo», murmuró, sus palabras cargadas de alivio, pero también de una determinación que no podía ocultar. Sus ojos brillaban con gratitud y su corazón palpitaba con fuerza al ver que Iri había intervenido para poner fin a la situación antes de que se tornara incontrolable. Uri no apartaba la mirada de Lin, su expresión fría y dura como el acero. Cada línea de su rostro reflejaba la seriedad de su advertencia. «Nunca te acerques a ella de nuevo. Si lo haces, no habrá concesiones», dijo, y en ese instante cada palabra parecía pesar como una sentencia. Lin, aunque retrocedió unos pasos, no pudo ocultar la rabia y la frustración que bullían en su interior. Su sonrisa torcida, llena de odio y resentimiento, mostraba que aunque se retiraba por ahora, no había perdido la batalla. Desde un rincón más apartado, la silueta de Lin permanecía observando cada movimiento con ojos calculadores. Su sonrisa astuta indicaba que sus planes no habían terminado
que cada acción de Uri y Tutieu era solo un obstáculo temporal en un juego mucho más grande que ella misma estaba dispuesta a ganar. El ambiente seguía cargado con un silencio pesado que anunciaba que esta confrontación, aunque contenida por ahora, apenas estaba comenzando. Xin chào các bạn quay trở lại kênh của mình. Hôm qua, sau khi rời khỏi cửa hàng của Tử Tiêu, Linh cùng mẹ của Uri trở về căn nhà. Hai người ngồi trong phòng khách trò chuyện, nhưng trong lòng mỗi người đều ẩn giấu suy tính riêng. Mẹ của Uri nghiêm giọng. Hôm nay cô ta quá gần gũi với Uri. Nếu không xử lý sớm, mọi thứ sẽ mất kiểm soát. Trong đầu bà thường bước tính toán làm sao để kéo Uri trở về nhà một cách an toàn mà không ảnh hưởng đến Uri. Linh mỉm cười, giọng ngọt như mật. Dạ, cô nói đúng ạ. Con cũng luôn nghĩ rằng Uri cần nghe lời mẹ. Bề ngoài Linh tỏ ra lễ phép, nịnh nọt, nhưng trong lòng cô, từng câu nói, từng ánh mắt đều được tính toán kỹ lưỡng. Không chịu ngồi yên. Từ nhà của mẹ Uri trở về, Linh quyết định đến tìm Tử Tiêu để gây áp lực. Tử Tiêu đang làm việc trong bếp thì Linh xuất hiện, bước vào với vẻ thách thức, nói: Tử Tiêu, dường như cô không biết ranh giới của mình ở đâu nhỉ? Cô tưởng có thể tự do ở đây sao? Tử Tiêu lùi lại, căng thẳng nhưng vẫn kiên định trả lời: Tôi không muốn chuyện này đi quá xa. May mắn thay, Uri trở về đúng lúc. Dáng vẻ mệt mỏi nhưng cứng rắn, anh bước vào giữa hai người, giọng nghiêm nghị, nói: Đủ rồi Linh, cô đi quá xa rồi. Nếu còn tiếp tục đến, tôi sẽ không khoan nhượng. Linh lùi lại, nhếch môi, đầy thù hận nhưng vẫn tạm thời rút lui.